Este audiolibro revela uno de los secretos más inquietantes del cosmos, una idea tan extraña y revolucionaria que podría cambiar para siempre nuestra comprensión del universo. Durante siglos, hemos creído que el Big Bang fue el inicio absoluto de todo, el momento en que el espacio, el tiempo y la materia emergieron de la nada en una explosión cósmica inimaginable. Pero, ¿qué pasaría si lo que llamamos Big Bang no fuera el principio de la historia, sino solo la mitad del relato? Imagina que el universo en el que vivimos no es único, sino que es solo una cara de una realidad más profunda. Que más allá de nuestro horizonte cósmico, justo al otro lado del tiempo, existe un universo reflejado, un cosmos gemelo donde el tiempo fluye en dirección opuesta y donde las leyes de la física podrían estar manifestándose de formas que apenas podemos concebir. Un universo que no solo explicaría algunos de los mayores enigmas de la cosmología, sino que también pondría en duda todo lo que creemos saber sobre la naturaleza del tiempo, el espacio y la causalidad. Pero lo más perturbador no es solo que este universo espejo podría existir. La verdadera pregunta es, ¿qué hay dentro de él? ¿Es solo un reflejo matemático de nuestro universo? ¿O es un mundo con su propia historia, su propia evolución e incluso su propia versión de la vida? ¿Podría haber allí estrellas, galaxias y planetas desarrollándose en un tiempo invertido al nuestro? Y si la simetría es perfecta, ¿significa esto que hay versiones reflejadas de nosotros mismos, viviendo en ese otro cosmos, avanzando hacia lo que para nosotros es el pasado? Para muchos, esta idea suena como ciencia ficción, pero lo cierto es que la física moderna nos ha enseñado que la realidad es mucho más extraña de lo que nuestra intuición nos permite imaginar. Durante décadas, los científicos han luchado con preguntas que no tienen respuestas sencillas. ¿Por qué el universo es tan uniforme en todas las direcciones? ¿Por qué parece tan perfectamente ajustado para permitir la existencia de estructuras como galaxias y planetas? ¿Y qué es realmente la misteriosa materia oscura, esa sustancia invisible que representa la mayor parte de la masa del cosmos y que, sin embargo, nadie ha logrado detectar directamente? La hipótesis del universo espejo ofrece una respuesta fascinante a estas preguntas. Según algunos físicos, lo que percibimos como materia oscura podría no ser otra cosa que la materia ordinaria de este universo reflejado, influyendo gravitacionalmente en el nuestro. Si esto es cierto, el Big Bang no fue el origen de todo, sino un punto de simetría donde nacieron dos universos simultáneamente, moviéndose en direcciones opuestas en el tiempo. Desde nuestra perspectiva, vemos el tiempo avanzando hacia el futuro. Pero en el otro lado, el tiempo fluiría hacia lo que nosotros consideraríamos el pasado. Pero entonces, ¿cómo podríamos probar que este universo espejo realmente existe? La respuesta podría estar en algunas de las anomalías más intrigantes de la física moderna. Experimentos con neutrinos han revelado comportamientos inexplicables, partículas que parecen desaparecer sin dejar rastro o moverse de formas que desafían los modelos actuales. Algunas teorías sugieren que estas partículas podrían estar oscilando entre nuestro universo y su contraparte reflejada, cruzando una frontera invisible que separa ambos mundos. Otra pista podría encontrarse en las ondas gravitacionales, esas ondulaciones en el tejido del espacio-tiempo que se generan cuando objetos extremadamente masivos, como agujeros negros y estrellas de neutrones, colisionan. Si existe un universo reflejado, sus colisiones cósmicas también deberían generar ondas gravitacionales, pero con un patrón que diferiría de lo que predicen las teorías actuales. Detectar una señal anómala en los datos de observatorios como LIGO o Virgo
Podría ser la primera evidencia tangible de que no estamos solos en la estructura fundamental del cosmos. Y aún hay más. Algunos físicos han sugerido que el fondo cósmico de microondas, la radiación remanente del Big Bang, podría contener huellas de la existencia de este otro universo. Pequeñas variaciones en la temperatura de esta radiación podrían ser señales de que el universo espejo dejó su marca en nuestro propio origen. Si encontramos estas huellas, estaríamos ante una evidencia irrefutable de que lo que conocemos como la totalidad del cosmos es solo una parte de una estructura más grande y simétrica. Las implicaciones de esta teoría son profundas y desafiantes. Si el universo espejo existe, entonces nuestra visión del tiempo y de la causalidad se vuelve mucho más compleja. Tal vez el tiempo no sea una línea con un principio y un fin, sino una propiedad emergente que depende de la perspectiva del observador. Tal vez la historia del universo no sea un relato con un inicio absoluto, sino un reflejo eterno, donde cada evento tiene su contraparte en el otro lado del espejo. A lo largo de este audiolibro, exploraremos a fondo esta hipótesis y todas sus implicaciones. Analizaremos los problemas cosmológicos que han llevado a algunos científicos a plantear la existencia de un universo reflejado, desde el problema del horizonte hasta la planitud del cosmos. Investigaremos los intentos de detectarlo, desde las oscilaciones de neutrinos hasta los ecos gravitacionales que podrían estar delatando su presencia. Y finalmente, nos preguntaremos qué significaría para la humanidad descubrir que el universo no es único, sino solo una mitad de un sistema mayor. Si alguna vez logramos confirmar la existencia de este universo espejo, estaríamos frente a un descubrimiento que cambiaría nuestra comprensión de la realidad para siempre. No solo habríamos resuelto uno de los mayores misterios de la cosmología moderna, sino que también abriríamos la puerta a una nueva era de conocimiento. Un futuro en el que el universo ya no sería un solo mundo aislado, sino parte de una estructura mucho más vasta y simétrica, donde cada pregunta genera un reflejo y donde la verdad última del cosmos aún está esperando ser descubierta. Bienvenido a un viaje al otro lado del Big Bang. El universo en el que vivimos es vasto y a simple vista parece homogéneo. No importa en qué dirección miremos, las propiedades del cosmos parecen ser las mismas en todas partes. Las galaxias están distribuidas de manera similar en todos los rincones del cielo. La radiación de fondo cósmico de microondas tiene prácticamente la misma temperatura en todas direcciones. Y el universo parece seguir las mismas reglas físicas, sin importar qué tan lejos observemos. A primera vista, esto podría parecer algo natural, pero cuando se examina con más detalle, surge un problema profundo, una paradoja cósmica que desafía nuestra comprensión del origen del universo. El problema del horizonte. Para entender este enigma, primero hay que comprender cómo funciona la luz en el universo. La velocidad de la luz es el límite cósmico de comunicación, lo que significa que ninguna señal, partícula o información puede viajar más rápido que ella. Esto tiene consecuencias directas en la estructura del universo, ya que impone un límite a qué regiones del cosmos pueden haber estado en contacto en el pasado. Si miramos al cielo y observamos dos puntos opuestos del universo, separados por miles de millones de años luz, podríamos esperar que no tengan ninguna relación entre sí. En teoría, nunca deberían haber tenido tiempo de intercambiar información ni de equilibrar sus temperaturas, ya que la expansión del universo debería haberlos mantenido separados desde el inicio. Sin embargo, cuando los astrónomos estudian el fondo cósmico de microondas, la radiación remanente del Big Bang, encuentran algo inesperado.
La temperatura es prácticamente idéntica en todas direcciones, con variaciones mínimas de unas pocas millonésimas de grado. Este hecho desafía la lógica convencional. Si regiones tan distantes nunca han estado en contacto, ¿cómo es posible que todas compartan la misma temperatura? ¿Cómo puede ser que el universo sea tan uniforme a escalas tan colosales? Este es el problema del horizonte, una paradoja que sugiere que el universo, tal como lo entendemos, no debería ser tan homogéneo. La situación se vuelve aún más confusa cuando consideramos que el universo primitivo estaba dominado por el plasma caliente y opaco. Durante los primeros 380.000 años después del Big Bang, la luz no podía viajar libremente, ya que el universo estaba lleno de electrones libres que dispersaban los fotones, manteniéndolos atrapados. Fue solo cuando el universo se enfrió lo suficiente para que los electrones y protones formaran átomos neutros que la luz finalmente pudo moverse sin restricciones, creando la radiación de fondo de microondas que hoy podemos observar. Dado que la luz solo pudo comenzar a viajar libremente después de este punto, las regiones separadas del universo que vemos hoy no deberían haber tenido tiempo suficiente para equilibrar su temperatura. Pero, de alguna manera, lo hicieron. Y aquí es donde entra la teoría de la inflación, una idea revolucionaria que cambió por completo nuestra comprensión del universo primitivo. En la década de 1980, el físico Alan Guth propuso una solución a este enigma. Su idea era simple pero radical. ¿Y si el universo, en sus primeros momentos, se expandió de manera extraordinariamente rápida, mucho más rápido de lo que nunca hubiéramos imaginado? En este escenario, lo que hoy vemos como regiones separadas por miles de millones de años luz, en realidad estaban mucho más cerca unas de otras en el pasado. Antes de la inflación, estas regiones pudieron haber estado en contacto, alcanzando el equilibrio térmico. Luego, una expansión ultrarrápida las habría separado, extendiendo su homogeneidad por todo el cosmos. La idea de que el universo experimentó un periodo de expansión exponencial en sus primeros instantes resolvió el problema del horizonte de una manera elegante. Si la inflación ocurrió, significa que toda la región observable del universo alguna vez fue un área diminuta y compacta donde las interacciones eran posibles. En una fracción de segundo, esta pequeña región creció hasta abarcar todo lo que hoy podemos ver, llevando consigo su uniformidad térmica. Pero, ¿cómo pudo el universo expandirse tan rápido? En el modelo de inflación, este proceso fue impulsado por un campo de energía desconocido, a menudo llamado el campo inflatón. Este campo contenía un tipo especial de energía que hizo que el espacio se expandiera de manera descomunal en un tiempo increíblemente corto. En una fracción de segundo, el universo se expandió más rápido que la velocidad de la luz. Aunque esto podría parecer una violación de las leyes de la física, en realidad no lo es. La relatividad general de Einstein prohíbe que las partículas o la información viajen más rápido que la luz dentro del espacio. Pero no hay ninguna restricción sobre qué tan rápido puede expandirse el propio espacio. Es decir, el espacio mismo puede estirarse a velocidades arbitrarias sin romper las reglas de la física. Este periodo inflacionario no solo resolvió el problema del horizonte, sino que también abordó otro enigma cósmico, el problema de la planitud. Según la teoría de la relatividad, el universo podría haber tenido cualquier geometría. Podría haber sido curvado como una esfera, en forma de silla de montar o perfectamente plano. Sin embargo, las observaciones indican que el universo es extraordinariamente plano, con una curvatura tan baja que es indistinguible de cero. Si el universo no hubiera pasado por un periodo de inflación,
sería casi imposible explicar por qué su curvatura es tan pequeña. Pero si el universo se expandió enormemente en un instante, cualquier curvatura inicial se habría suavizado, del mismo modo que un globo se vuelve cada vez más plano a medida que se infla. Así, la inflación también proporciona una respuesta natural a este misterio. Una de las predicciones más importantes de la teoría de la inflación es que no solo explica la homogeneidad del universo, sino que también introduce pequeñas fluctuaciones cuánticas en la estructura del cosmos. Durante la inflación, el espacio se expandió tan rápido que las fluctuaciones cuánticas, pequeñas variaciones en la densidad de la energía, se estiraron a escalas cósmicas. Estas diminutas irregularidades fueron las semillas de las galaxias, los cúmulos de galaxias y toda la estructura del universo. Es decir, la inflación no solo explica por qué el universo es tan uniforme, sino también por qué no es perfectamente uniforme. Si todo el cosmos fuera completamente homogéneo, no habría galaxias, estrellas ni planetas. Pero gracias a estas fluctuaciones inflacionarias, pequeñas diferencias en la densidad de la materia se amplificaron con el tiempo, atrayendo más materia bajo la influencia de la gravedad y dando lugar a la formación de estructuras cósmicas. Hoy en día, la inflación cósmica es una de las teorías más aceptadas en la cosmología moderna. Las mediciones del fondo cósmico de microondas realizadas por satélites como Bobedil-Muemap y Planck han proporcionado pruebas convincentes de que las fluctuaciones de temperatura en la radiación de fondo coinciden con las predicciones de la inflación. Aunque aún hay detalles que necesitan ser refinados y preguntas sobre la naturaleza exacta del campo inflatón, la inflación sigue siendo la mejor explicación que tenemos para la estructura y evolución del universo primitivo. La pregunta que sigue es, si la inflación ocurrió, ¿qué fue lo que la causó y qué vino antes de ella? ¿Es posible que el universo haya pasado por ciclos infinitos de expansión y contracción? ¿Hubo algo antes del Big Bang? ¿Podría la inflación haber creado no solo nuestro universo, sino también otros universos paralelos? Si la inflación es solo parte de una historia más grande, entonces estamos apenas arañando la superficie de los misterios del cosmos. Y si hubo algo antes del Big Bang, quizás nunca lo sabremos con certeza. Pero cada paso que damos en esta búsqueda nos acerca un poco más a entender el verdadero origen del universo. Cuando miramos el cosmos, desde las galaxias más lejanas hasta el tejido mismo del espacio-tiempo, hay algo sorprendente y a la vez desconcertante en su estructura. El universo es extraordinariamente plano. A simple vista, esto podría no parecer un problema, pero en el contexto de la relatividad general y la evolución cósmica, la planitud del universo es una paradoja profunda, un enigma que desafía nuestra comprensión de su origen y evolución. Para entender por qué esto es tan extraño, primero debemos hablar sobre la curvatura del espacio-tiempo. En la teoría de la relatividad de Einstein, el universo puede adoptar una de tres formas geométricas posibles. Puede ser esférico, como la superficie de una esfera donde las líneas paralelas eventualmente se cruzan. Puede ser hiperbólico, como una silla de montar, donde las líneas paralelas divergen con el tiempo. O puede ser plano, donde las líneas paralelas permanecen siempre paralelas. La geometría del universo está determinada por un solo factor: la densidad total de energía y materia en el cosmos. Si la densidad es mayor que un cierto valor crítico, la gravedad será lo suficientemente fuerte como para curvar el espacio en una esfera cerrada, lo que eventualmente haría que el universo colapsara sobre sí mismo en un futuro lejano. Si la densidad es menor que ese valor, el universo sería hiperbólico, expandiéndose eternamente sin restricciones.
Pero si la densidad es exactamente igual al valor crítico, el universo es perfectamente plano, sin curvatura neta, expandiéndose a un ritmo justo para evitar tanto el colapso como una expansión demasiado rápida. Aquí es donde surge el problema. Cuando los cosmólogos hacen sus cálculos, encuentran que el universo observable es increíblemente cercano a ser plano. No hay signos evidentes de curvatura en escalas cósmicas. Pero según las ecuaciones de la relatividad general, el universo no debería ser así a menos que su densidad inicial haya sido ajustada con una precisión casi imposible. Imaginemos que intentamos equilibrar un lápiz sobre su punta. Cualquier desviación, por mínima que sea, hará que caiga en una dirección u otra. De manera similar, en el universo primitivo, cualquier pequeña desviación de la densidad respecto al valor crítico se habría amplificado con el tiempo. Si el universo hubiera comenzado con una densidad ligeramente mayor, se habría cerrado sobre sí mismo rápidamente. Si hubiera comenzado con una densidad ligeramente menor, la expansión habría sido tan rápida que las galaxias nunca se habrían formado. Sin embargo, de alguna manera, el universo ha permanecido increíblemente cercano a la planitud durante más de 13.800 millones de años. Este problema llevó a los físicos a buscar respuestas, y la mejor solución hasta ahora proviene de la teoría de la inflación cósmica. Según esta teoría, el universo experimentó un periodo de expansión exponencial en sus primeros instantes, creciendo en una fracción de segundo desde un tamaño microscópico hasta dimensiones astronómicas. Este proceso no solo explica por qué el universo es tan homogéneo, sino que también ofrece una solución elegante al problema de la planitud. Para entender cómo la inflación resuelve este enigma, imaginemos un globo desinflado. En su estado inicial, su superficie puede tener irregularidades y curvas pronunciadas. Pero si lo inflamos enormemente, estas curvaturas se suavizan y el globo parece cada vez más plano a medida que se expande. Lo mismo ocurre con el universo. Si el espacio estaba curvado en sus primeros instantes, la inflación habría estirado esa curvatura de tal manera que, para nuestros instrumentos de medición actuales, parecería completamente plano. Este proceso de expansión ultrarrápida habría suavizado cualquier curvatura inicial, haciendo que el universo pareciera plano, incluso si comenzó con cierta curvatura. Es como mirar la Tierra desde una gran altura. Sabemos que es una esfera, pero desde nuestra perspectiva en la superficie parece plana, porque nuestro campo de visión es limitado. De manera similar, el universo podría tener una curvatura en una escala mucho mayor de la que podemos observar, pero la inflación hizo que nuestro horizonte observable fuera tan grande que dentro de él el espacio parece plano. Si la inflación realmente ocurrió, entonces el problema de la planitud deja de ser un misterio. En lugar de requerir una precisión increíblemente fina en las condiciones iniciales del universo, la inflación automáticamente lleva al universo hacia la planitud, sin necesidad de ajustes específicos. Pero esto nos lleva hasta una pregunta aún más profunda. Si la inflación explica por qué el universo parece plano, entonces, ¿qué causó la inflación? ¿Qué es ese misterioso campo inflatón que impulsó esta expansión cósmica? Los físicos han propuesto varias respuestas, pero aún no hay una conclusión definitiva. Algunos creen que la inflación fue causada por un campo cuántico fundamental que temporalmente dominó la energía del universo. Otros sugieren que la inflación podría ser solo una fase en un ciclo más amplio de expansión y contracción del cosmos. Otra posibilidad es que la inflación sea solo una manifestación de una realidad aún más extraña: la existencia de un multiverso. En este escenario, nuestro universo no sería el único.
sino uno de muchos que surgieron de un proceso inflacionario eterno. Cada uno de estos universos podría tener diferentes propiedades, y simplemente vivimos en uno donde la inflación ocurrió de tal manera que el espacio nos parece plano. Las pruebas de la inflación han sido consistentes con las observaciones del fondo cósmico de microondas, la radiación remanente del Big Bang. Los satélites como Google Web y Planck han medido con gran precisión las pequeñas fluctuaciones en esta radiación y han encontrado que los patrones observados coinciden con lo que predice la inflación. También queda abierta la cuestión de si la inflación alguna vez terminará del todo. Algunos modelos sugieren que la inflación podría ser un proceso continuo en otras partes del cosmos, con nuevos universos formándose constantemente en un mar infinito de espacio-tiempo inflacionario. Si esta idea es correcta, significa que nuestro universo es solo una pequeña burbuja dentro de una estructura mucho más grande, una de muchas realidades separadas que nunca podrán comunicarse entre sí. Esto cambiaría por completo nuestra concepción del universo, llevándonos a la posibilidad de que no solo existimos en un cosmos plano y homogéneo, sino que somos parte de una estructura infinita de posibilidades cósmicas. El problema de la planitud parecía ser una paradoja sin solución, pero la inflación cósmica ha proporcionado una explicación que encaja con las observaciones y nos da una visión más profunda sobre cómo pudo haber comenzado el universo. Sin embargo, esta teoría también abre nuevas preguntas, desafiándonos a explorar más allá de lo que podemos ver y entender. Si la inflación es la clave para la planitud del universo, es posible que sea también la clave para entender su destino final. ¿Seguirá expandiéndose indefinidamente o hay algún otro mecanismo que eventualmente lo detendrá? A medida que exploramos estos misterios, nos acercamos más a comprender la naturaleza última del cosmos. Y aunque todavía no tengamos todas las respuestas, cada descubrimiento nos lleva un paso más allá en nuestra búsqueda por entender el verdadero origen y evolución del universo. El universo, tal como lo conocemos hoy, es una vasta red de galaxias, cúmulos estelares y estructuras cósmicas colosales que se extienden por miles de millones de años luz. Sin embargo, cuando miramos hacia el pasado, hacia los primeros momentos después del Big Bang, descubrimos que el cosmos era algo completamente diferente. Un océano uniforme de radiación y partículas, un campo de energía casi perfectamente homogéneo. La gran pregunta es, ¿cómo pudo un universo tan uniforme transformarse en la complejidad que vemos hoy? ¿De dónde surgieron las galaxias, los cúmulos de galaxias y la estructura en gran escala del cosmos? Para responder a esto, debemos remontarnos a los instantes más primitivos del universo, cuando aún era un mar de fluctuaciones cuánticas, pequeñas variaciones en la densidad de la energía que, con el tiempo, se convertirían en las semillas de la estructura cósmica. Estas fluctuaciones nacieron en la inflación, un periodo en el que el espacio se expandió de manera exponencial, amplificando estos diminutos cambios hasta convertirlos en las marcas que hoy podemos observar en el fondo cósmico de microondas y en la distribución de las galaxias. La clave de este proceso radica en la mecánica cuántica, la teoría que describe el comportamiento de la materia y la energía a escalas extremadamente pequeñas. A diferencia del mundo macroscópico, donde los objetos tienen posiciones y velocidades bien definidas, el mundo cuántico está dominado por la incertidumbre. En este nivel, la energía no es algo fijo, sino que fluctúa constantemente debido a un principio fundamental de la física cuántica, el principio de incertidumbre de Heisenberg. Este principio establece que no se puede conocer con absoluta precisión
tanto la energía como el tiempo de un sistema cuántico. Como resultado, incluso en el vacío más absoluto, siempre hay pequeñas fluctuaciones en la energía, generando pares de partículas virtuales que aparecen y desaparecen en fracciones de segundo. Durante la inflación, este mecanismo adquirió un nuevo significado. Mientras el universo se expandía a una velocidad vertiginosa, estas diminutas fluctuaciones cuánticas quedaron congeladas en el espacio-tiempo, amplificadas hasta alcanzar escalas cósmicas. Lo que comenzó como minúsculas variaciones en la densidad de la energía cuántica se convirtió en las primeras irregularidades en la distribución de la materia del universo. Después de la inflación, el universo continuó expandiéndose a un ritmo más moderado y la gravedad comenzó a desempeñar un papel crucial. Las regiones que tenían una ligera sobredensidad de materia comenzaron a atraer más materia a su alrededor debido a la fuerza gravitatoria, mientras que las regiones con menor densidad se vaciaban aún más. Este proceso de amplificación gravitatoria llevó con el tiempo a la formación de galaxias, cúmulos de galaxias y filamentos cósmicos. El legado de estas fluctuaciones cuánticas puede observarse hoy en el fondo cósmico de microondas, la radiación fósil del Big Bang. Esta radiación, que podemos detectar con telescopios de microondas, muestra variaciones minúsculas en temperatura, reflejando las diferencias en densidad que existían cuando el universo tenía solo 380.000 años. Estas pequeñas fluctuaciones en la temperatura del fondo cósmico de microondas son, en esencia, un mapa de cómo se distribuía la materia en el universo primitivo. Uno de los descubrimientos más fascinantes de la cosmología moderna es que las predicciones de la inflación coinciden con las mediciones del fondo cósmico de microondas. Experimentos como los satélites Bellevuille-Map y Planck han confirmado que la distribución de las fluctuaciones de temperatura en el CMB sigue exactamente el patrón esperado, si estas irregularidades fueron generadas por fluctuaciones cuánticas durante la inflación. La implicación de esto es extraordinaria. La estructura de todo el universo, desde los cúmulos galácticos hasta las estrellas y los planetas, se originó en las fluctuaciones cuánticas de un campo energético en los primeros instantes del cosmos. Dicho de otra forma, toda la complejidad que vemos en el universo, incluyendo la existencia de la Tierra y la vida misma, puede rastrearse hasta el comportamiento cuántico de partículas subatómicas en el primer segundo de la existencia del cosmos. Pero esto nos lleva a una pregunta aún más profunda. ¿Por qué algunas regiones del universo primitivo tenían más materia que otras? ¿Qué determinó la distribución de estas fluctuaciones iniciales? La respuesta se encuentra en los modos de vibración del espacio-tiempo durante la inflación. Al igual que las ondas en la superficie de un lago, las fluctuaciones cuánticas en el universo temprano formaban patrones ondulatorios en la densidad de la materia. Algunas de estas ondas se reforzaban entre sí, mientras que otras se cancelaban, creando un patrón característico que podemos observar hoy en la forma en que las galaxias se agrupan en el universo a gran escala. Pero hay un misterio adicional que surge de este proceso. Si el universo está regido por la física cuántica en sus niveles más fundamentales, entonces existe la posibilidad de que no todas las regiones del cosmos hayan seguido exactamente el mismo camino evolutivo. Es decir, puede haber regiones del universo donde las fluctuaciones cuánticas dieron lugar a configuraciones completamente distintas, universos con propiedades físicas diferentes al nuestro. Esto nos lleva a la especulación sobre el multiverso inflacionario, la idea de que el proceso de inflación no solo creó nuestro universo, sino que sigue ocurriendo en otras partes del cosmos,
dando lugar a múltiples universos con diferentes características físicas. Según esta hipótesis, vivimos en una región donde las fluctuaciones cuánticas permitieron la formación de galaxias y planetas, pero podría haber otras regiones donde las condiciones fueron muy diferentes, quizás universos donde la materia nunca se organizó en estructuras o donde las leyes de la física son completamente distintas. Lo que hace aún más intrigante esta posibilidad es que la inflación, si es realmente eterna en algunas regiones del cosmos, podría estar generando constantemente nuevas realidades. Cada burbuja inflacionaria podría convertirse en su propio universo, con sus propias reglas, separado del nuestro por distancias inalcanzables. Si esto es cierto, entonces nuestra existencia es solo un pequeño fragmento de una realidad mucho más vasta de lo que jamás hubiéramos imaginado. Y todo, absolutamente todo, se originó en pequeñas fluctuaciones cuánticas, eventos aleatorios en la espuma del espacio-tiempo que, gracias a la expansión inflacionaria y la acción de la gravedad, dieron forma al cosmos en el que vivimos. Pero aún quedan preguntas abiertas. ¿Qué le dio a la inflación su increíble poder de expansión? ¿Por qué las fluctuaciones cuánticas adoptaron precisamente las formas que llevaron a la creación de un universo habitable? ¿Existe alguna forma de detectar directamente la firma de estas fluctuaciones en ondas gravitacionales primordiales? Los próximos años podrían traer respuestas a estas preguntas. Con el desarrollo de telescopios más avanzados y experimentos diseñados para medir la polarización del fondo cósmico de microondas, los científicos esperan encontrar pruebas más definitivas del proceso inflacionario y de las ondas gravitacionales generadas en los primeros instantes del cosmos. Si logramos confirmar la existencia de estas huellas, tendríamos una evidencia aún más sólida de que todo lo que vemos en el universo, desde las galaxias más distantes hasta nosotros mismos, tuvo su origen en diminutas fluctuaciones cuánticas amplificadas por la expansión del espacio. Y entonces, podríamos decir con certeza que la estructura del cosmos no es más que el reflejo de los procesos cuánticos más fundamentales, una danza de partículas y energía que, desde el vacío más profundo, dio lugar a todo lo que conocemos. El universo que vemos hoy es un tapiz de galaxias, estrellas y planetas, pero no siempre fue así. Si retrocedemos en el tiempo lo suficiente, llegamos a una época en la que el cosmos era un océano de partículas y radiación, un entorno caótico donde la luz no podía viajar libremente. Sin embargo, dentro de ese caos, ocurrió un evento que cambiaría el destino del universo para siempre. El momento en que la luz fue liberada, permitiendo que el cosmos pasara de un estado opaco a uno transparente. Esa luz primitiva aún nos rodea hoy en día y es lo que conocemos como el fondo cósmico de microondas. Esta radiación es, en esencia, el fósil más antiguo del universo, un eco del Big Bang que ha viajado por miles de millones de años sin apenas alterarse. Pero lo que hace que el fondo cósmico de microondas sea tan especial es que no es solo un resplandor del pasado, es un mapa codificado con información sobre los primeros instantes del cosmos, una ventana directa a la historia del universo, cuando tenía apenas 380.000 años de edad. Para comprender la importancia de esta radiación, hay que imaginar cómo era el universo en sus inicios. Durante los primeros cientos de miles de años, el cosmos era un mar de plasma caliente, una sopa densa de partículas subatómicas, donde los electrones y los protones flotaban sin formar átomos estables. En este entorno, la luz intentaba viajar, pero era constantemente dispersada por los electrones libres, lo que hacía que el universo fuera completamente opaco, similar a cómo en una espesa niebla
La luz no puede avanzar libremente, pero a medida que el universo se expandía, también se enfriaba. Finalmente, cuando la temperatura bajó lo suficiente, los electrones y los protones comenzaron a combinarse para formar átomos neutros, permitiendo que la luz escapara por primera vez en la historia cósmica. Este evento se conoce como recombinación y marcó el punto en el que el universo se volvió transparente. La luz liberada en ese momento es la misma que hoy detectamos como el fondo cósmico de microondas, solo que con el tiempo ha cambiado de forma. A medida que el universo ha continuado expandiéndose, la longitud de onda de esa luz también se ha alargado, transformándose de la intensa radiación del Big Bang en las débiles microondas que hoy podemos detectar con nuestros instrumentos. Cuando los astrónomos comenzaron a estudiar el fondo cósmico de microondas con detalle, encontraron algo notable. Aunque a simple vista parece uniforme en todas direcciones, al analizarlo con precisión, se pueden ver pequeñas variaciones de temperatura, fluctuaciones minúsculas que reflejan las diferencias en densidad del universo primitivo. Estas fluctuaciones no son meras irregularidades al azar. Son los vestigios de las semillas cuánticas que, con el tiempo, se convertirían en galaxias, cúmulos de galaxias y toda la estructura a gran escala del universo. El descubrimiento del fondo cósmico de microondas fue un momento crucial en la historia de la cosmología. En 1964, los físicos Arno Penzias y Robert Wilson detectaron por accidente una señal de radio persistente que parecía provenir de todas partes del cielo. Al principio pensaron que se trataba de una interferencia o incluso de una acumulación de excrementos de paloma en su antena. Pero pronto se dieron cuenta de que habían encontrado algo mucho más grande: la prueba definitiva del Big Bang. Desde entonces, los científicos han desarrollado tecnologías cada vez más precisas para estudiar esta radiación en detalle. Satélites como COBE, WMAP y Planck han revelado con gran precisión el patrón de fluctuaciones en el fondo cósmico de microondas, proporcionando información invaluable sobre la edad, composición y evolución del universo. Lo que estos mapas han mostrado es extraordinario. La forma en que las fluctuaciones de temperatura están distribuidas encaja casi perfectamente con las predicciones de la inflación cósmica. Según la teoría, durante la expansión inflacionaria, las fluctuaciones cuánticas en el campo inflatón fueron estiradas a escalas cósmicas, y esas mismas fluctuaciones quedaron registradas en la estructura del fondo cósmico de microondas. Pero además de validar la inflación, el estudio del fondo cósmico de microondas ha permitido calcular con gran precisión algunos de los parámetros más importantes del universo. Gracias a estas mediciones, sabemos que el cosmos tiene una edad de aproximadamente 13.800 millones de años. También hemos podido determinar que está compuesto en su mayor parte por dos misteriosas entidades: la materia oscura y la energía oscura, que juntas representan el 95% del contenido total del universo. El fondo cósmico de microondas también ha revelado un hecho inquietante: el universo es plano. Los patrones de temperatura y la forma en que las fluctuaciones están distribuidas indican que la curvatura del espacio-tiempo es prácticamente nula. Esto refuerza la idea de que la inflación estiró cualquier curvatura inicial hasta hacerla imperceptible en nuestro horizonte observable. Sin embargo, a pesar de todos estos descubrimientos, el fondo cósmico de microondas sigue guardando secretos. Algunas anomalías en sus datos han desconcertado a los cosmólogos, incluyendo ciertas asimetrías a gran escala y variaciones inexplicables en la distribución de temperatura.
Algunos han sugerido que estas anomalías podrían ser indicios de otros universos más allá del nuestro, posibles huellas de colisiones cósmicas con otras regiones del multiverso. Otra pista intrigante que los científicos están buscando en el fondo cósmico de microondas es la presencia de ondas gravitacionales primordiales. Estas ondas, generadas por la inflación, serían la prueba definitiva de que el espacio-tiempo fue sacudido por fluctuaciones en los primeros instantes del universo. Si se lograra detectarlas, no solo confirmaríamos la inflación, sino que tendríamos un vistazo directo a los procesos cuánticos que moldearon el cosmos. El fondo cósmico de microondas es, en muchos sentidos, la clave para descifrar la historia del universo. Es el testimonio más antiguo que tenemos de los procesos que ocurrieron en sus primeros momentos, un mapa que nos permite reconstruir el pasado y predecir el futuro del cosmos. A medida que los astrónomos desarrollan nuevas técnicas para estudiarlo con mayor precisión, podríamos estar al borde de descubrir respuestas a algunas de las preguntas más profundas de la física moderna. Si en el fondo cósmico de microondas se encuentran las huellas del multiverso, si esconde señales de la materia oscura o si contiene pistas sobre la naturaleza fundamental del espacio y el tiempo, aún está por verse. Pero lo que sí sabemos es que esta débil radiación que llena el cosmos es mucho más que un eco del pasado. Es un faro que nos guía a través de los misterios del universo, una conexión directa con el instante en que todo comenzó. Y si algún día logramos desentrañar todos sus secretos, quizás también logremos responder la pregunta más fundamental de todas: ¿por qué existe algo en lugar de nada? El universo en el que vivimos parece estar perfectamente calibrado para permitir la existencia de estructuras complejas como galaxias, estrellas, planetas y, por supuesto, la vida. Esta idea, conocida como el problema del ajuste fino, es una de las cuestiones más intrigantes de la cosmología y la física teórica. ¿Por qué los valores de las constantes fundamentales del universo son precisamente los necesarios para que exista la materia tal como la conocemos? ¿Es esto el resultado de una casualidad cósmica, de alguna ley profunda aún desconocida, o de la existencia de múltiples universos con diferentes parámetros físicos? Para comprender el ajuste fino, primero debemos analizar algunas de las constantes fundamentales del universo. Una de ellas es la constante cosmológica, la cantidad que describe la aceleración de la expansión del universo. Si esta constante fuera solo un poco más grande, la expansión del universo habría sido tan rápida que las galaxias nunca habrían podido formarse. Por otro lado, si fuera un poco más pequeña, la gravedad habría dominado y el universo se habría colapsado sobre sí mismo poco después del Big Bang. Otro ejemplo es la intensidad de la fuerza nuclear fuerte, la cual mantiene unidos los protones y neutrones en los núcleos atómicos. Si esta fuerza fuera solo un poco más débil, los protones y neutrones no podrían haberse fusionado en los primeros momentos del universo, y no existirían elementos más pesados que el hidrógeno, lo que haría imposible la formación de estrellas y planetas. Por otro lado, si esta fuerza fuera más intensa, los núcleos atómicos serían tan estables que la química del carbono, crucial para la vida, nunca se habría desarrollado. El valor de la carga del electrón también es un parámetro crítico. Si fuera ligeramente diferente, los enlaces químicos no funcionarían como lo hacen, lo que impediría la formación de moléculas complejas necesarias para la biología. La gravedad es otro factor clave. Si su fuerza fuera solo un poco mayor, las estrellas colapsarían demasiado rápido y se convertirían en agujeros negros antes de poder sostener procesos de fusión nuclear estables. Si fuera un poco menor, la formación de estrellas masivas sería improbable y no habría suficiente energía en el cosmos
para generar elementos pesados como el carbono y el oxígeno, esenciales para la vida. Todos estos valores parecen haber sido ajustados con una precisión asombrosa. Para muchas personas, esto plantea una pregunta inevitable. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que todas estas constantes tengan exactamente los valores correctos para que el universo permita la existencia de estructuras complejas? Una posible respuesta es que el universo simplemente tuvo suerte. Es decir, quizás no haya ninguna razón fundamental para estos valores. Simplemente surgieron así, y dado que nosotros existimos, es natural que observemos un universo que permite nuestra existencia. Este argumento, conocido como el principio antrópico, sugiere que, aunque pueda parecer improbable, la única razón por la que percibimos este ajuste fino es porque vivimos en un universo donde este ajuste ocurrió. Sin embargo, para muchos físicos, esta explicación no es satisfactoria. La coincidencia de tantos parámetros sintonizados con una precisión extrema sugiere que debe haber una razón más profunda. Una alternativa es que haya una ley fundamental aún desconocida que determine los valores de estas constantes. Una teoría subyacente que explique por qué la física del universo es como es. En este contexto, los físicos buscan una teoría del todo, un marco matemático que unifique todas las fuerzas fundamentales de la naturaleza y que, quizás, revele que los valores de estas constantes no son aleatorios, sino inevitables. Otra posibilidad aún más fascinante es la existencia de un multiverso. En este modelo, nuestro universo no sería el único, sino solo uno, entre un número infinito de universos, cada uno con diferentes valores de las constantes fundamentales. En la mayoría de estos universos, las leyes de la física serían incompatibles con la existencia de estructuras complejas, lo que haría imposible la formación de galaxias, estrellas y planetas. Sin embargo, en un número reducido de ellos, las condiciones serían las adecuadas para permitir la formación de materia organizada. Y nosotros simplemente vivimos en uno de esos universos afortunados. El concepto del multiverso se apoya en algunas teorías avanzadas de la física, como la inflación eterna, que sugiere que la inflación cósmica nunca se detuvo por completo, sino que sigue ocurriendo en diferentes regiones del espacio-tiempo, creando burbujas de universo con propiedades físicas distintas. Otra perspectiva proviene de la teoría de cuerdas, que propone que las constantes fundamentales del universo pueden depender de la forma en que se compactifican dimensiones adicionales del espacio. Según esta teoría, podría haber una cantidad casi infinita de maneras en que estas dimensiones extra se pueden organizar, dando lugar a diferentes valores de las constantes físicas en distintos universos. El problema del ajuste fino también toca aspectos filosóficos y teológicos. Para algunos, la precisión extrema de los parámetros del universo sugiere la existencia de un diseñador cósmico, una inteligencia que estableció las leyes del universo con un propósito. Sin embargo, para otros, la idea del multiverso proporciona una explicación naturalista que evita la necesidad de una intervención externa. A pesar de todas estas posibilidades, todavía no tenemos una respuesta definitiva. No sabemos si el ajuste fino es una coincidencia, una necesidad matemática o la consecuencia de una realidad mucho más grande de lo que podemos imaginar. Sin embargo, lo que sí sabemos es que este ajuste fino permitió la existencia del universo tal como lo conocemos. Permitió que las estrellas encendieran su fusión nuclear, que los elementos químicos se formaran en sus corazones y que los planetas tomaran forma alrededor de ellas. Permitió que, en al menos un rincón del cosmos, apareciera un planeta con océanos, atmósfera y una bioquímica lo suficientemente compleja como para generar vida.
Si los parámetros del universo hubieran sido diferentes, no estaríamos aquí para discutir estas cuestiones. Y esto nos lleva a una última pregunta. Si nuestro universo es tan especial, ¿somos la única forma de vida que lo habita? Si la vida es una consecuencia natural de las condiciones precisas del universo, ¿qué tan probable es que haya surgido en otros lugares? ¿Existen otros seres en el cosmos preguntándose lo mismo que nosotros? Responder estas preguntas puede requerir no solo una mejor comprensión de la física fundamental, sino también la exploración directa de otros mundos. Mientras tanto, seguimos tratando de desentrañar el misterio del ajuste fino, buscando pistas en las ecuaciones de la física, en las observaciones del universo y en nuestra propia existencia. Quizás la respuesta esté más allá de nuestro alcance, o quizás esté esperando a ser descubierta en las profundidades del cosmos. El universo visible, con sus galaxias, estrellas y planetas, es solo una fracción de lo que realmente existe. La mayor parte de la masa del cosmos está formada por algo que no podemos ver ni tocar: la materia oscura. Sabemos que está ahí porque su presencia se delata en la manera en que las galaxias giran, en la forma en que la luz se curva al pasar cerca de grandes concentraciones de masa y en la estructura misma del universo a gran escala. Pero, a pesar de décadas de investigación, la naturaleza exacta de la materia oscura sigue siendo uno de los mayores enigmas de la cosmología. Para entender la importancia de la materia oscura, primero hay que observar cómo se comportan las galaxias. Si solo existiera la materia visible, las estrellas en los bordes exteriores de una galaxia deberían moverse mucho más lentamente que las estrellas más cercanas al centro, donde la mayor parte de la masa se encuentra concentrada. Sin embargo, cuando los astrónomos miden las velocidades de las estrellas en distintas regiones de una galaxia, encuentran que éstas se mueven demasiado rápido. Si la única fuente de gravedad fuera la materia visible, las galaxias deberían haberse desgarrado hace mucho tiempo. La explicación más lógica es que hay una gran cantidad de materia invisible, proporcionando la gravedad adicional necesaria para mantener las galaxias unidas. Esta materia oscura no emite, absorbe ni refleja luz, lo que la hace completamente invisible para los telescopios tradicionales. Sin embargo, su influencia gravitacional es innegable. Pero, si no podemos verla, ¿qué es la materia oscura? Aquí es donde entra en juego la teoría de la supersimetría, una de las propuestas más prometedoras de la física teórica. Supersimetría es una extensión del modelo estándar de partículas, la teoría que describe todas las partículas fundamentales conocidas y las fuerzas que las rigen. Según el modelo estándar, hay dos tipos principales de partículas: fermiones, que constituyen la materia, como electrones y quarks, y bosones, que transmiten las fuerzas fundamentales, como el fotón y el gluón. Sin embargo, el modelo estándar, aunque exitoso en explicar muchas cosas, deja preguntas sin respuesta. ¿Por qué hay tanta diferencia de masa entre las partículas conocidas? ¿Por qué la gravedad no encaja con las otras fuerzas? ¿Y podría el modelo estándar explicar la materia oscura? Supersimetría sugiere que, por cada partícula conocida, existe una partícula compañera más pesada llamada supercompañera. Por ejemplo, el electrón tendría una contraparte llamada selectrón, el quark tendría un squark y el neutrino tendría un sneutrino. Lo interesante de esta teoría es que una de estas partículas supersimétricas podría ser el esquivo candidato de la materia oscura. Entre las partículas propuestas, hay una en particular que se ha convertido en el centro de atención: el neutralino. El neutralino es una partícula estable,
eléctricamente neutra y con una masa considerable, lo que lo convierte en un excelente candidato para la materia oscura fría, la versión de materia oscura que los modelos cosmológicos sugieren que forma la mayor parte de la estructura del universo. Si los neutralinos realmente existen, entonces miles de ellos están atravesando nuestros cuerpos en este mismo momento sin que podamos notarlo, interactuando solo a través de la gravedad y posiblemente la fuerza nuclear débil. Para probar la existencia de supersimetría y, con suerte, encontrar rastros de materia oscura, los físicos han puesto sus esperanzas en el Gran Colisionador de Hadrones, abreviado LHC, el acelerador de partículas más grande y potente del mundo. Ubicado en la frontera entre Suiza y Francia, el LHC ha sido el escenario de algunos de los descubrimientos más importantes en la física moderna, incluido el bosón de Higgs, la partícula responsable de otorgar masa a otras partículas. La idea es que, al colisionar protones a velocidades cercanas a la de la luz, se generen partículas supersimétricas como los neutralinos, que luego puedan ser detectadas. Sin embargo, a pesar de años de experimentos, el LHC aún no ha encontrado evidencia directa de partículas supersimétricas. Esto ha llevado a algunos físicos a preguntarse si la supersimetría es realmente la respuesta correcta o si se necesita una nueva teoría. Algunos modelos proponen que las partículas supersimétricas podrían ser más pesadas de lo que inicialmente se pensaba, lo que haría más difícil detectarlas con los experimentos actuales. Otros sugieren que quizás la materia oscura no sea una sola partícula, sino una combinación de varios tipos de partículas exóticas aún desconocidas. Mientras tanto, los astrónomos han recurrido a otras estrategias para intentar atrapar a la materia oscura en acción. Uno de estos métodos es la detección directa, en la que se construyen detectores ultrasensibles en minas subterráneas, protegidos del ruido de partículas cósmicas, con la esperanza de que alguna partícula de materia oscura choque con un núcleo atómico y deje una señal detectable. Otra estrategia es la detección indirecta, que busca rastrear los efectos secundarios de la materia oscura en el cosmos. Si los neutralinos existen, en teoría podrían aniquilarse entre sí cuando colisionan, produciendo rayos gamma y otras partículas detectables. Telescopios espaciales como el Fermi Gamma Ray Space Telescope han estado explorando el cielo en busca de estas señales, pero hasta ahora no han encontrado pruebas concluyentes. También se ha propuesto la posibilidad de que la materia oscura no sea una partícula supersimétrica en absoluto, sino algo completamente diferente, como los axiones, partículas ultraligeras que podrían explicar ciertas anomalías en la rotación de las galaxias. La búsqueda de la materia oscura es una de las fronteras más emocionantes de la física moderna. Resolver este misterio no solo nos ayudaría a entender la estructura fundamental del universo, sino que podría abrir la puerta a una nueva física más allá del modelo estándar. Si la supersimetría es correcta, no solo explicaría la materia oscura, sino que también ayudaría a unificar las fuerzas de la naturaleza en una teoría más elegante y completa. Sin embargo, si la supersimetría no se encuentra en los próximos experimentos, los físicos podrían verse obligados a reconsiderar sus teorías fundamentales y buscar nuevas explicaciones para este enigma cósmico. Lo que está claro es que la materia oscura es real. Aunque no podamos verla directamente, su influencia en el universo es innegable. En cada galaxia en rotación, en cada lente gravitacional que curva la luz de estrellas distantes, en la formación de la estructura cósmica, la huella de la materia oscura está presente. Pero hasta que descubramos su verdadera naturaleza, sigue siendo un misterio que desafía nuestra comprensión del cosmos.
Y cuando finalmente logremos detectarla, tal vez nos revele algo aún más profundo, que el universo en el que vivimos es solo una parte de una realidad más vasta y compleja de lo que jamás imaginamos. A lo largo de la historia, la humanidad ha intentado comprender el universo mediante teorías cada vez más refinadas. Sin embargo, a medida que profundizamos en los misterios de la existencia, surgen preguntas que desafían las respuestas convencionales. Entre ellas, una de las más profundas ¿es nuestro universo el único que existe? En la búsqueda de una teoría que explique todo lo que observamos, los físicos han desarrollado modelos matemáticos cada vez más complejos. Entre estas propuestas, una destaca como la más ambiciosa de todas, la teoría M, una posible teoría del todo que sugiere que el universo no es un único espacio tridimensional, sino que podría ser solo una pequeña porción de una realidad mucho más vasta y multidimensional. Para entender la teoría M, primero hay que hablar sobre su predecesora, la teoría de cuerdas. Esta teoría propone que las partículas fundamentales no son puntos sin estructura, como sugiere el modelo estándar, sino diminutas cuerdas vibrantes. Dependiendo de cómo vibren, estas cuerdas pueden manifestarse como diferentes partículas, un electrón, un quark o incluso el gravitón, la hipotética partícula portadora de la gravedad. Lo más interesante de la teoría de cuerdas es que requiere dimensiones adicionales más allá de las 3 espaciales y una temporal que experimentamos en la vida cotidiana. En los modelos más simples, el universo tendría al menos 10 dimensiones, aunque las dimensiones adicionales estarían compactificadas, es decir, enrolladas a escalas increíblemente pequeñas, invisibles para nuestros sentidos y experimentos actuales. Sin embargo, la teoría de cuerdas tenía un problema. Había muchas versiones de ella, y ninguna parecía ser la teoría definitiva. Entonces, en la década de 1990, el físico Edward Witten propuso que todas estas versiones eran simplemente diferentes aspectos de una única teoría más profunda, la teoría M. Esta nueva teoría unificaba las distintas variantes de la teoría de cuerdas y sugería que, en lugar de 10 dimensiones, el universo en realidad tenía 11 dimensiones. La inclusión de esta dimensión adicional trajo consigo una revelación inesperada. En lugar de que el universo estuviera compuesto solo por cuerdas vibrantes, en algunas versiones de la teoría M, podían existir membranas extendidas en varias dimensiones. Estas estructuras, llamadas branas, podrían ser universos enteros flotando en un espacio multidimensional llamado el bulk. Si esto es cierto, nuestro universo podría ser una brana tridimensional dentro de un cosmos mucho más grande. Y otros universos podrían existir en branas paralelas a la nuestra, separados por distancias tan pequeñas como una fracción de milímetro, pero completamente inaccesibles debido a las limitaciones de nuestra percepción tridimensional. Uno de los aspectos más fascinantes de la teoría M es que permite la existencia de múltiples universos con diferentes propiedades físicas. En algunos de estos universos, las leyes de la física podrían ser completamente distintas a las nuestras. Algunos podrían tener diferentes constantes fundamentales, otras formas de materia o incluso dimensiones espaciales adicionales. Si la teoría M es correcta, nuestro universo podría ser solo una de muchas realidades coexistiendo en un multiverso. Pero si estos universos existen, ¿cómo podríamos detectarlos? Una posibilidad es a través de colisiones entre branas. En algunos modelos de la teoría M, las branas pueden moverse dentro del bulk y en ciertas circunstancias podrían chocar entre sí. Una colisión de este tipo podría liberar una inmensa cantidad de energía y dar lugar a un evento cósmico similar al Big Bang. Esto lleva a una hipótesis intrigante.
¿Y si nuestro propio universo nació de la colisión de dos branas en el pasado? Según esta idea, el Big Bang no fue el verdadero comienzo del tiempo, sino el resultado de un choque cósmico entre dimensiones, lo que implica que podría haber existido un antes del Big Bang, un estado previo del cosmos que no podemos ver directamente. Si existen otros universos, podríamos esperar encontrar huellas de su existencia en nuestro propio cosmos, aunque aún no hay pruebas directas del multiverso. Hay algunas pistas que han llevado a los físicos a considerar seriamente esta posibilidad. Uno de los principales candidatos para revelar la presencia de universos paralelos es el fondo cósmico de microondas, la radiación remanente del Big Bang. Algunas anomalías en esta radiación han llevado a especular que podrían ser marcas de interacciones entre nuestro universo y otro en el pasado. Si nuestro universo alguna vez chocó con otra brana, podríamos encontrar patrones inusuales en la distribución de la radiación cósmica. Otra posible evidencia viene del estudio de la energía oscura, la misteriosa fuerza que está acelerando la expansión del universo. Algunos modelos sugieren que la energía oscura podría ser un efecto del bulk multidimensional, donde la gravedad se filtra entre universos, afectando la dinámica de nuestro propio cosmos. Finalmente, experimentos en el Gran Colisionador de Hadrones han buscado indicios de dimensiones extra. La idea es que, si existen dimensiones adicionales, algunas partículas podrían escapar hacia ellas, dejando rastros medibles en las colisiones de partículas. Aunque hasta ahora no se han encontrado pruebas definitivas, la posibilidad sigue abierta. Si realmente vivimos en un multiverso, esto cambiaría radicalmente nuestra concepción del cosmos y nuestro lugar en él. En lugar de ser un universo único con propiedades cuidadosamente ajustadas para permitir la vida, podríamos ser solo uno de infinitos universos con configuraciones físicas diferentes. Esto podría resolver el problema del ajuste fino. En lugar de preguntarnos por qué las constantes de la naturaleza parecen estar perfectamente calibradas para permitir nuestra existencia, la respuesta podría ser que existen tantos universos con diferentes valores que, en al menos uno de ellos, las condiciones resultaron ser las adecuadas para la vida. Pero la idea del multiverso también plantea preguntas inquietantes. Si existen universos paralelos con diferentes configuraciones de la realidad, ¿es posible que en alguno de ellos existan versiones alternativas de nosotros mismos? ¿Podría haber un universo donde la Tierra nunca se formó? ¿O donde la historia tomó un rumbo completamente distinto? Aunque estas ideas parecen sacadas de la ciencia ficción, tienen una base matemática sólida en la física teórica moderna. Sin embargo, la mayor dificultad con la teoría M y el multiverso es que, por ahora, son difíciles de probar experimentalmente. Sin una forma clara de observar o medir la existencia de otros universos, muchos físicos se preguntan si estas hipótesis pertenecen al ámbito de la ciencia o si están más cerca de la metafísica. A pesar de los desafíos, la búsqueda de pruebas del multiverso continúa. Experimentos más precisos en cosmología, telescopios más avanzados y nuevas tecnologías en física de partículas podrían proporcionar pistas cruciales en los próximos años. Algunos físicos incluso han propuesto que la gravedad cuántica podría ser la clave para probar la existencia de dimensiones adicionales. Si logramos comprender mejor cómo se comporta la gravedad en escalas cuánticas, podríamos encontrar pistas sobre la existencia de universos paralelos. La teoría M es, en muchos sentidos, la frontera más lejana de nuestra comprensión del cosmos. Si es correcta, significa que nuestra realidad es solo una pequeña parte de un paisaje cósmico mucho más vasto y misterioso de lo que jamás imaginamos. Quizás algún día
logremos detectar la huella de otro universo en nuestro propio cielo. O tal vez descubramos formas de viajar a través de dimensiones, abriendo las puertas a un nuevo capítulo en la exploración del cosmos. Por ahora, el multiverso sigue siendo una hipótesis fascinante, una posibilidad que nos invita a cuestionar todo lo que creíamos saber sobre la naturaleza de la realidad. Y si algún día encontramos pruebas de que no estamos solos en el cosmos, no porque existan extraterrestres, sino porque compartimos la existencia con un número infinito de universos, entonces habremos dado el mayor salto en la historia de la ciencia. Si el universo que conocemos fuese solo una mitad de la historia, si hubiese una imagen reflejada en el tiempo con reglas invertidas, ¿cómo lo podríamos detectar? La idea de un universo espejo no es nueva, pero ha cobrado un renovado interés gracias a la simetría CPT, un principio fundamental de la física que sugiere que, si tomamos una partícula, invertimos su carga, C, reflejamos su paridad, P, y hacemos que viaje en sentido contrario en el tiempo, T, obtendremos algo indistinguible de nuestro universo, pero con todas las interacciones físicas revertidas. En este marco, la hipótesis del universo espejo propone que el Big Bang no fue el inicio de todo, sino más bien una frontera, un punto de simetría en el año 2468, 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 en el que dos universos nacieron simultáneamente, el nuestro, avanzando hacia el futuro, y otro, reflejado, evolucionando en dirección contraria en el tiempo. En este universo espejo, cada partícula tendría su contraparte con la carga opuesta. Cada evento seguiría una evolución inversa, y lo que para nosotros es el pasado, para ellos sería su futuro. A primera vista, esta idea puede parecer una mera especulación matemática, sin conexión con la realidad observable. Pero hay algo que ha intrigado a los cosmólogos durante décadas: la misteriosa presencia de la materia oscura. Todo indica que hay más materia en el universo de la que podemos ver, pero, a pesar de todos los intentos, no hemos logrado detectar directamente qué la compone. Sin embargo, si existiera un universo espejo, podría ser la clave para entender este enigma. La materia oscura no interactúa con la luz, lo que significa que no emite ni absorbe radiación en ninguna de las longitudes de onda que conocemos. Sin embargo, su efecto gravitacional es innegable, mantiene unidas a las galaxias, afecta la propagación de la luz a través del cosmos y determina la estructura a gran escala del universo. Si la simetría CPT es una propiedad fundamental del cosmos, entonces este universo espejo podría ser el hogar de una forma de materia que, aunque invisible para nosotros, genera efectos gravitacionales que podemos detectar. Si esto es cierto, entonces la materia oscura podría no ser una entidad separada de nuestro universo, sino simplemente la manifestación gravitacional del otro lado del espejo. En otras palabras, lo que llamamos materia oscura podría ser materia ordinaria en ese universo reflejado, moviéndose y evolucionando bajo sus propias reglas de simetría. El reto es encontrar evidencias de este universo espejo.
Algunas propuestas sugieren que podríamos detectar su influencia en las pequeñas fluctuaciones del fondo cósmico de microondas, la huella térmica del Big Bang. Si realmente existiera una realidad simétrica al otro lado del Big Bang, su influencia podría dejar patrones sutiles en la distribución de la radiación de fondo. Otra posibilidad es buscar señales en la distribución de galaxias y cúmulos de galaxias. Si el universo reflejado tiene una estructura análoga a la nuestra, pero en espejo, su atracción gravitacional podría generar efectos medibles en la forma en que se agrupan las galaxias y la manera en que giran alrededor de su centro de masa. También podríamos encontrar rastros en el comportamiento de los neutrinos. Estas partículas, casi indetectables y que apenas interactúan con la materia, podrían ser la clave para establecer un puente entre ambos universos. Algunos modelos sugieren que los neutrinos podrían oscilar entre nuestra versión y la de su contraparte en el universo espejo. Si este efecto es real, podríamos detectar anomalías en las tasas de oscilación de los neutrinos que no pueden explicarse con la física conocida. Pero si esta teoría es cierta, también nos enfrentamos a una cuestión aún más inquietante: la naturaleza del tiempo mismo. Desde nuestra perspectiva, el tiempo avanza en una dirección bien definida, del pasado al futuro. Esto está relacionado con la entropía, la tendencia natural de los sistemas a volverse más desordenados con el tiempo. Sin embargo, si existe un universo espejo donde el tiempo fluye en la dirección opuesta, ¿qué significa esto para nuestra comprensión de la causalidad? En cierto sentido, la existencia de un universo reflejado sugiere que el tiempo no es una línea absoluta, sino una propiedad emergente que depende del punto de vista. Para nosotros, nuestro universo avanza en el tiempo de forma natural, mientras que el otro se vería como una regresión hacia el pasado. Pero desde la perspectiva del universo espejo, ellos serían los que avanzan en el tiempo, y nosotros seríamos la versión invertida. Este concepto desafía una de las intuiciones más fundamentales sobre la realidad. Si existe una simetría temporal perfecta en la naturaleza, entonces el Big Bang no fue un punto de origen absoluto, sino un evento de equilibrio, una especie de frontera entre dos realidades en perfecto balance. En este modelo, no hubo un comienzo real, sino un punto de simetría donde la entropía de ambos universos era mínima y desde el cual evolucionaron en direcciones opuestas. Este escenario podría ofrecer una solución elegante a otro enigma de la cosmología: la cuestión de por qué el universo parece haberse iniciado en un estado de tan baja entropía. Si el Big Bang no fue el comienzo del tiempo, sino simplemente un punto de transición entre dos universos espejados, entonces el problema de la entropía se resuelve naturalmente. Desde nuestra perspectiva, la entropía aumenta con el tiempo, pero desde la perspectiva del universo reflejado, la entropía también aumenta en su dirección del tiempo. Ambos universos evolucionan de manera simétrica, sin necesidad de condiciones iniciales artificialmente ajustadas. Si algún día logramos detectar pruebas de este universo espejo, nuestra comprensión de la realidad cambiaría radicalmente. No solo descubriríamos que la materia oscura es en realidad materia ordinaria en otro universo, sino que también estaríamos frente a la revelación de que el tiempo, tal como lo concebimos, no es absoluto. Pero hay algo aún más fascinante. Si el universo espejo es real, ¿qué más podría haber en su interior? ¿Existen versiones reflejadas de estrellas, galaxias e incluso planetas? ¿Podría haber vida en ese universo? Y si la simetría CPT es estricta, ¿significa esto que cada evento en nuestro universo tiene su contraparte en el otro? Estas son preguntas que aún no tienen respuesta,
pero que nos llevan a reflexionar sobre lo que realmente significa la existencia. Si el universo no es único, si el tiempo no tiene una única dirección, y si hay un reflejo de nuestra realidad al otro lado del Big Bang, entonces estamos apenas comenzando a comprender la inmensidad del cosmos. Por ahora, la búsqueda de pruebas continúa, con experimentos más precisos en física de partículas, con telescopios capaces de analizar el fondo cósmico de microondas con mayor detalle y con modelos teóricos cada vez más sofisticados. Quizás estemos más cerca de responder estas preguntas. Y cuando lo hagamos, tal vez descubramos que nuestro reflejo en el universo no es solo una sombra matemática, sino una realidad tan tangible como la nuestra. Un universo paralelo, un espejo cósmico en el que todo lo que conocemos tiene su contraparte, avanzando en dirección opuesta en el tiempo. Si esto resulta ser cierto, entonces el mayor misterio del universo no es solo cómo surgió, sino cuántas versiones de la realidad pueden existir más allá de nuestra percepción. Si el universo espejo realmente existe, ¿cómo podríamos detectarlo? A diferencia de la materia ordinaria, que emite y absorbe luz, la materia en este universo reflejado no interactuaría con el electromagnetismo tal como lo conocemos. No emitiría radiación, no reflejaría luz y, en esencia, sería completamente invisible para nuestros telescopios. Sin embargo, hay una fuerza que no distingue entre universos y que podría delatar la presencia del cosmos reflejado: la gravedad. Todo lo que sabemos sobre la materia oscura proviene de su influencia gravitacional en las galaxias y cúmulos de galaxias. Su presencia es innegable porque sin ella, la estructura del universo sería completamente diferente. Sin embargo, no hemos podido identificar qué tipo de partícula la compone. Si el universo espejo existe, entonces la materia oscura podría no ser más que la manifestación gravitatoria de la materia normal en ese universo paralelo. En otras palabras, la materia oscura podría ser simplemente materia ordinaria reflejada en el otro lado del Big Bang. Si esto es cierto, podríamos buscar su huella en el fondo cósmico de microondas. Esta radiación, que es el remanente térmico del Big Bang, es como una instantánea de cómo era el universo poco después de su nacimiento. Cualquier alteración en su estructura podría indicar la existencia de efectos gravitacionales adicionales, posiblemente causados por un universo paralelo ejerciendo su influencia sobre el nuestro. Los cosmólogos han analizado en detalle esta radiación en busca de anomalías, y algunos modelos sugieren que ciertas irregularidades en la distribución de la temperatura podrían ser señales indirectas de un universo espejo. Otra manera de buscar indicios de un universo reflejado es a través de las ondas gravitacionales. Estas ondulaciones en el espacio-tiempo, predichas por Einstein y detectadas por primera vez en 2015, se generan en eventos cósmicos extremos como la fusión de agujeros negros y estrellas de neutrones. Si nuestro universo tiene una contraparte reflejada, entonces algunos de estos eventos podrían producir patrones de ondas gravitacionales inesperados, manifestando interferencias o ecos que delatarían la existencia de otra estructura en el cosmos. Pero quizá la pista más intrigante provenga de los neutrinos, esas misteriosas partículas que apenas interactúan con la materia. Se sabe que los neutrinos tienen la capacidad de cambiar de identidad, un fenómeno llamado oscilación de neutrinos, donde pueden transformarse de un tipo a otro a medida que viajan por el espacio. Algunos físicos han propuesto que, en ciertas condiciones, los neutrinos podrían no solo oscilar entre sus tipos conocidos, sino también cruzar momentáneamente al universo espejo antes de regresar. Si este efecto existe, podría explicar algunas anomalías detectadas en experimentos con neutrinos en la Tierra.
donde partículas parecen desaparecer o reaparecer sin una causa aparente. En un experimento llevado a cabo en la Antártida, los científicos detectaron un fenómeno que desafía las explicaciones convencionales. A través de la antena de impulsos transitorios en la Antártida, un detector de alta energía diseñado para estudiar neutrinos cósmicos, se registraron eventos en los que neutrinos parecían emerger del suelo en lugar de venir del espacio. Esto es extraño, porque los neutrinos de alta energía no deberían atravesar la Tierra con tanta facilidad. Una posible explicación es que estas partículas podrían haber viajado al universo espejo y regresado, lo que indicaría la existencia de un puente entre los dos mundos. Si este universo paralelo realmente existe, también podríamos encontrar rastros de él en colisiones de partículas. El Gran Colisionador de Hadrones, LHC, ha sido utilizado para explorar nuevas partículas y buscar anomalías en los resultados de los experimentos. Si algunas partículas pueden cruzar hacia el universo espejo y regresar, podríamos detectar eventos en los que una partícula parece desaparecer sin motivo en una colisión, para luego reaparecer en otro punto. También se ha sugerido que algunos agujeros negros podrían ser portales entre ambos universos. Si nuestro universo es solo una mitad de un sistema simétrico, entonces cada agujero negro en nuestro universo podría estar conectado a una región en el universo espejo, donde la materia se comporta de manera opuesta. Este modelo ha sido propuesto para explicar algunos de los fenómenos más desconcertantes observados en los agujeros negros, como la aparente desaparición de la información cuando un objeto cae en ellos. Si en realidad esta información está siendo transferida a un universo espejo, podríamos estar viendo solo una parte de un fenómeno mayor. Si logramos confirmar la existencia de un universo reflejado, nuestra comprensión del cosmos cambiaría radicalmente. No solo sería una prueba de que la materia oscura es en realidad materia ordinaria, vista desde otro punto de vista, sino que también tendríamos que reconsiderar la naturaleza del tiempo y el espacio. La idea de que el tiempo fluye en una sola dirección se vería cuestionada, y podríamos descubrir que la causalidad misma es una propiedad emergente, dependiente del observador. Por ahora, la búsqueda continúa. Los astrónomos siguen analizando datos del fondo cósmico de microondas, los físicos de partículas continúan buscando signos de oscilaciones inexplicables en los neutrinos, y los observatorios de ondas gravitacionales están atentos a cualquier irregularidad en las señales que podrían indicar la existencia de una realidad oculta. Si el universo espejo es real, su descubrimiento podría responder algunas de las preguntas más profundas sobre el origen y la estructura del cosmos. Pero también nos enfrentaría a nuevas incógnitas. ¿Existen formas de vida en ese universo reflejado? ¿Es posible que haya inteligencia en el otro lado del espejo? Y si encontramos una manera de interactuar con ese mundo, ¿cómo cambiaría nuestra visión de la existencia? Tal vez la clave para resolver el misterio de la materia oscura, el tiempo y la estructura del universo no esté en los confines del espacio observable, sino justo al otro lado de una frontera que aún no sabemos cómo cruzar. Si alguna vez encontramos evidencia de que el universo espejo es más que una teoría, habremos dado el paso más grande en la historia de la cosmología. Desde el momento en que fue propuesta, la hipótesis del universo espejo ha generado tanto entusiasmo como escepticismo en la comunidad científica. No es la primera vez que una idea radical intenta ampliar nuestra visión del cosmos, pero para ser considerada una teoría válida, debe superar un escrutinio riguroso y ofrecer predicciones comprobables. La posibilidad de un universo reflejado en el tiempo plantea cuestiones fundamentales sobre la naturaleza de la realidad, la causalidad y la materia oscura.
pero también enfrenta críticas severas que la sitúan en el límite entre la física teórica y la especulación. Una de las principales objeciones es que no hay una necesidad clara de postular un universo espejo para explicar los fenómenos observados. La teoría de la inflación cósmica, por ejemplo, ya resuelve muchos de los problemas fundamentales del universo primitivo, como la homogeneidad y la isotropía del cosmos, la distribución de estructuras a gran escala y la ausencia de monopolos magnéticos. La inflación sugiere que, en una fracción de segundo después del Big Bang, el universo se expandió exponencialmente, alisando cualquier irregularidad y generando las condiciones que observamos hoy. En este contexto, la idea de un universo espejo no aporta una ventaja evidente, ya que los mismos problemas pueden resolverse sin recurrir a una segunda realidad simétrica. Otro punto de debate es la dificultad de obtener evidencia empírica. La ciencia se basa en la observación y la experimentación, y cualquier teoría que aspire a ser tomada en serio debe ser falsificable, es decir, debe haber una manera de demostrar que es incorrecta si la naturaleza no se comporta como predice. La hipótesis del universo espejo, sin embargo, plantea un reto en este sentido, ya que por definición no podemos acceder directamente a su contenido. Si este universo solo interactúa con el nuestro a través de la gravedad, las únicas pruebas que podríamos obtener serían anomalías gravitacionales inexplicables. Y el problema es que siempre hay múltiples formas de interpretar estas anomalías sin necesidad de recurrir a un universo paralelo. El caso de la materia oscura es un buen ejemplo de este dilema. Si bien es cierto que no hemos identificado la naturaleza de la materia oscura, también es cierto que existen múltiples candidatos teóricos dentro del modelo estándar de partículas. Los axiones, por ejemplo, son partículas hipotéticas que podrían explicar la materia oscura sin necesidad de un universo reflejado. Otras propuestas incluyen las partículas masivas de interacción débil, WIMPs, por sus siglas en inglés, o incluso modificaciones a la teoría de la gravedad, como la dinámica newtoniana modificada, MOND. Antes de aceptar la idea de un universo espejo, los físicos prefieren agotar las posibilidades dentro del marco establecido de la física de partículas y la relatividad general. Además, algunos críticos argumentan que el concepto de un universo reflejado en el tiempo es problemático desde el punto de vista de la termodinámica. Sabemos que la entropía, la medida del desorden en un sistema, siempre aumenta con el tiempo en nuestro universo. Pero si el universo espejo tiene un flujo temporal opuesto, ¿qué sucede con su entropía? Desde nuestro punto de vista, parecería estar disminuyendo, lo cual violaría la segunda ley de la termodinámica. Sin una explicación clara de cómo se resuelve esta paradoja, el modelo del universo espejo se vuelve aún más cuestionable. Otro problema importante es la falta de predicciones nuevas y únicas. Una teoría sólida no solo debe explicar los datos existentes, sino también predecir fenómenos que podamos verificar experimentalmente. En este sentido, la hipótesis del universo espejo aún no ha logrado hacer predicciones precisas que la diferencien de otros modelos. Aunque se han propuesto experimentos para detectar la oscilación de neutrinos en su contraparte reflejada o buscar señales de una interacción gravitacional anómala, hasta ahora no han habido resultados concluyentes que respalden esta idea. Por otro lado, algunos físicos han señalado que la hipótesis del universo espejo podría entrar en el terreno de las explicaciones ad hoc, es decir, teorías que se construyen únicamente para encajar con datos específicos, sin ofrecer una visión general más amplia. En la historia de la ciencia, muchas ideas han sido descartadas porque, aunque eran matemáticamente consistentes, no tenían una justificación física clara
ni aportaban un avance significativo en nuestra comprensión del universo. Sin embargo, a pesar de estas críticas, algunos teóricos defienden la idea de un universo reflejado como una extensión natural de las simetrías fundamentales de la física. La simetría CPT es una propiedad bien establecida en la teoría cuántica de campos, y extenderla al universo entero es una propuesta audaz, pero no necesariamente absurda. Si la simetría CPT es una ley fundamental de la naturaleza, entonces el universo espejo podría ser una consecuencia inevitable de la estructura misma del cosmos. Además, aunque hasta ahora no hemos detectado pruebas concluyentes de su existencia, eso no significa que la hipótesis deba ser descartada de inmediato. La historia de la ciencia está llena de teorías que fueron ridiculizadas en su momento y que posteriormente se demostraron correctas. Un ejemplo claro es la existencia de los agujeros negros, que fueron predichos matemáticamente mucho antes de que se observaran pruebas de su existencia. Lo mismo ocurrió con la teoría del Big Bang, que al principio era vista con escepticismo, pero terminó convirtiéndose en el paradigma dominante de la cosmología. En los próximos años, experimentos más precisos podrían arrojar nueva luz sobre la cuestión del universo espejo. Detectores de neutrinos más avanzados podrían confirmar si estas partículas oscilan hacia un estado invisible, lo que indicaría la presencia de una dimensión oculta. Los telescopios de próxima generación podrían analizar con mayor detalle el fondo cósmico de microondas en busca de patrones inesperados que solo podrían explicarse con la existencia de un universo reflejado. Los observatorios de ondas gravitacionales también podrían detectar anomalías en la estructura del espacio-tiempo que sugieran la influencia de un cosmos paralelo. Si estas investigaciones encuentran evidencias claras, la hipótesis del universo espejo podría convertirse en uno de los descubrimientos más importantes de la historia de la ciencia. Sin embargo, si tras décadas de exploración no se detecta ninguna señal, la idea podría quedar relegada al ámbito de la especulación teórica. Por ahora, la comunidad científica sigue debatiendo. La hipótesis del universo espejo es, sin duda, una de las propuestas más radicales en la cosmología moderna, pero como cualquier gran idea, debe resistir la prueba de la evidencia. Si en el futuro logramos detectar su influencia, habremos dado un paso monumental en nuestra comprensión del universo. Pero si no es así, la pregunta seguirá abierta. Si no hay un universo reflejado, ¿qué otra explicación podría resolver los misterios de la materia oscura y el tiempo? El debate sigue en marcha, y el universo, con todos sus enigmas, nos sigue desafiando a mirar más allá de lo que creemos saber. Si hay un reflejo de nuestra realidad en alguna parte, aún no hemos encontrado la manera de verlo. Pero la ciencia avanza, y con cada nueva observación nos acercamos más a descubrir la verdad. Si algún día logramos confirmar la existencia de un universo espejo, nuestra concepción de la realidad cambiaría de manera radical. No sería solo un descubrimiento más en el ámbito de la física teórica, sino un giro total en nuestra comprensión del cosmos y de las reglas que lo gobiernan. Sería un hallazgo comparable a la revolución copernicana, cuando se descubrió que la Tierra no era el centro del universo, o a la formulación de la relatividad de Einstein, que redefinió el espacio y el tiempo. Las implicaciones filosóficas de un universo reflejado en el tiempo serían profundas. Desde siempre, hemos concebido la realidad como algo lineal, con un pasado que quedó atrás y un futuro que aún no ha sucedido. Pero si hay otro universo donde el tiempo fluye en sentido contrario al nuestro,
¿qué significa realmente el tiempo? ¿Es solo una ilusión creada por nuestra percepción? ¿Existe un antes y un después absolutos? ¿O simplemente todo depende de la perspectiva? Si lo que llamamos pasado no es más que una dirección entre muchas posibles, entonces la historia del universo podría no tener un principio real, sino ser parte de una estructura mayor, un reflejo que se extiende en direcciones opuestas sin un origen único. La confirmación del universo espejo también tendría consecuencias directas para nuestra comprensión de la materia oscura. Desde hace décadas, los astrónomos han intentado descifrar la naturaleza de esta misteriosa forma de materia que no emite ni refleja luz, pero cuya presencia se siente a través de su influencia gravitatoria en las galaxias. Si la materia oscura resulta ser simplemente materia ordinaria en el universo reflejado, significaría que nuestro universo y su contraparte están conectados a través de la gravedad de una forma que aún no comprendemos del todo. Esto nos obligaría a replantear los modelos actuales de la formación de estructuras cósmicas y a desarrollar nuevas ecuaciones que incluyan la interacción entre ambos universos. Pero más allá de la física y la cosmología, el descubrimiento de un universo reflejado también podría tener implicaciones tecnológicas. Si logramos entender cómo se conectan ambos universos, podríamos encontrar formas de manipular esa conexión para acceder a nuevos recursos o incluso desarrollar sistemas de transporte radicalmente diferentes. Si la materia oscura es en realidad materia ordinaria en un universo paralelo, ¿sería posible, en el futuro, transferir objetos o información entre ambos universos? Si logramos descifrar la manera en la que interactúan, podríamos encontrar un nuevo tipo de física que permita aplicaciones inimaginables hoy en día. El impacto en la física teórica sería igualmente inmenso. La confirmación de un universo espejo podría resolver algunos de los problemas más desconcertantes de la mecánica cuántica. En particular, la relación entre la simetría CPT y el comportamiento de las partículas elementales podría proporcionar una nueva forma de comprender fenómenos como el entrelazamiento cuántico, donde dos partículas parecen compartir información instantáneamente sin importar la distancia que las separa. Si el universo reflejado obedece a las mismas reglas pero en sentido contrario, ¿podría ser que el entrelazamiento cuántico sea una manifestación de conexiones entre los dos universos? La posibilidad de que haya una realidad paralela, con sus propias leyes físicas y su propio flujo del tiempo, también nos haría replantear preguntas fundamentales sobre la vida y la conciencia. Si la simetría CPT es estricta, ¿significa esto que todo lo que existe en nuestro universo tiene una versión reflejada en el otro? Si es así, ¿podría haber estrellas, planetas e incluso formas de vida en el universo espejo? ¿Es posible que haya seres conscientes en ese otro lado del cosmos, evolucionando en un flujo temporal inverso al nuestro? Si la respuesta es sí, entonces, la pregunta inevitable sería: ¿podríamos comunicarnos con ellos? Si el universo espejo solo interactúa con el nuestro a través de la gravedad, cualquier intento de comunicación directa sería extremadamente difícil. Pero si los neutrinos u otras partículas pueden oscilar entre ambos universos, tal vez podríamos idear formas de enviar señales a través de este puente cuántico. Sin embargo, hay una posibilidad aún más intrigante. Si en el universo espejo todo está reflejado, ¿significa esto que hay versiones de nosotros mismos viviendo sus vidas en sentido contrario? ¿Es posible que cada uno de nosotros tenga un doble en ese otro universo, experimentando su existencia de manera invertida? Y si así fuera, ¿serían seres independientes o de alguna manera estaríamos entrelazados con ellos? Las implicaciones filosóficas de esto son profundas. Durante siglos,
La humanidad ha tratado de definir qué significa ser consciente, qué define la identidad y cuál es la naturaleza del yo. La existencia de un universo espejo con versiones reflejadas de todo lo que conocemos nos obligaría a reconsiderar estas cuestiones de una manera completamente nueva. Si nuestra vida tiene un reflejo en otro cosmos, ¿somos realmente individuos separados? ¿O formamos parte de una estructura mayor que aún no entendemos? En términos de exploración espacial, la existencia de un universo espejo también plantearía nuevos desafíos y oportunidades. Si podemos detectar su influencia con mayor precisión, podríamos usar este conocimiento para refinar nuestras teorías sobre la gravedad y desarrollar nuevas formas de propulsión basadas en la interacción entre ambos universos. Quizás, en el futuro, podríamos aprovechar este fenómeno para viajar a grandes distancias, sin necesidad de la tecnología convencional de cohetes. Pero también existe una posibilidad inquietante. Si logramos confirmar la existencia del universo espejo, ¿qué pasaría si descubriéramos que su influencia en nuestro universo no es completamente estable? Si hay una conexión entre ambos cosmos, ¿podría haber fluctuaciones o perturbaciones que alteren nuestra realidad de maneras que aún no comprendemos? Si la gravedad es el puente entre ambos universos, ¿es posible que ciertas regiones del espacio sean más propensas a sentir sus efectos, causando eventos cósmicos inesperados? En última instancia, la confirmación del universo espejo nos llevaría a una conclusión inevitable. El cosmos es mucho más complejo de lo que jamás imaginamos. Si existe un reflejo del universo, significa que lo que llamamos realidad es solo una parte de una estructura mayor, una en la que el tiempo, la materia y la causalidad están entrelazados de formas que apenas comenzamos a entender. El impacto de este descubrimiento no sería solo científico, sino también cultural. Durante siglos, las civilizaciones han desarrollado mitos sobre realidades paralelas, mundos ocultos y reflejos de nuestra existencia. Si la ciencia demuestra que un universo espejo es real, la humanidad se enfrentará a un nuevo paradigma, uno en el que la realidad misma es un espejo infinito de posibilidades. Por ahora, seguimos buscando respuestas. La ciencia avanza con cada nueva observación, con cada experimento que nos acerca un poco más a la verdad. Y aunque aún no hemos encontrado la prueba definitiva, la posibilidad de un universo reflejado sigue siendo una de las preguntas más emocionantes de la física moderna. Si en algún momento logramos confirmar su existencia, no solo habremos resuelto uno de los mayores misterios del cosmos, sino que también habremos abierto la puerta a una nueva era de conocimiento. Un futuro en el que el universo ya no será un solo mundo aislado, sino parte de una estructura mucho más vasta, donde cada pregunta genera un reflejo y donde la respuesta final quizás nunca deje de expandirse.